¿Qué tal? Seguimos con la clase 2 parte 3. Bien, como les decía, forma de trabajo, tomamos los sustantivos del texto de Así hablaba Zaratustra. Tendría que haber puesto el texto acá, pero básicamente lo que hago es el mismo trabajo que hice con el texto de Marx. Tomo ese párrafo inicial que habla del descenso de Zaratustra y extraigo todos los sustantivos. También los organicé en este cuadrito para hacer un trabajo de diccionario, aplicar un poco lo que veníamos haciendo los conceptos, poner el artículo, buscar algunos significados, armar el plural, pero los organicé también por, ¿cómo decir?, tema, más o menos, ¿no? O sea, acá van viendo estos tres conceptos, por ejemplo. Se, va, ser, mea, quizá aparecen en distintos lugares en el texto, pero yo los pongo ya por, tema evidente, ¿no? Agua, naturaleza, en fin, es como que los primeros aparecen naturaleza, Morgenröte, aurora, sol, astro, luz, etcétera. Que, obviamente hace más fácil el aprendizaje, me parece, ¿no? Pero esto había sido un ejercicio que yo les entregué a los chicos en el taller de alemán y tenían que buscar entonces en el diccionario la palabra, los sustantivos, poner el artículo o ir viendo si podían ya ir identificando en base a algunas de las cosas que estudiamos, las reglas, si se cumplían, no, etcétera. Es decir, qué sé yo, aparece Gebirge, tengo terminada en E, no pongo inmediatamente die Gebirge, sino que voy al diccionario y veo si se cumple esa regla o no. Regla general, no absoluta. Y después poner el plural acá. Tendría que haber agregado un cuadro acá poniendo o una indicación de que acá va el plural para poder construirlo. Digamos, yo lo voy a ir haciendo ahora. Me parece que no tiene sentido que le deje un ejercicio y después hacer otro video aparte, ¿no? Heimat. Ya pongo muchos de los significados, ¿no? Heimat, si ustedes van al texto y leen, dice en las traducciones que hay disponibles, no me acuerdo cómo se llama el traductor del texto de Zaratustra, que está como reconocido o que tiene más prestigio, ¿no? Pero, mira, Wenceslao Rosas, que es el de Marx y de Hegel, pero no me acuerdo cómo se llama el de Nietzsche. Bueno, no importa. No me acuerdo cómo traduce el Heimat, pero en otras traducciones que tal vez no son tan reconocidas ni tan buenas, aparece patria. No sé, a mí me gusta más tierra natal, y esto es una cosa que yo aclaraba. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy de Salta y vivo en Buenos Aires, y digo, me voy a mi Heimat, me voy a mi tierra natal, utilizo esta palabra Heimat, ¿no? Entonces poner patria ahí en ese sentido no tiene, es raro, ¿no? Porque estamos dentro del mismo país, sería. Entonces, bueno, tierra natal me parece más específico. Heimat termina en así, AT es die Heimat. Die Heimat. Y el plural es Heimaten. Die Heimaten. Heimaten. Las tierras natales. Por ahí hay algunas palabras que pueden sonar un poco raro cuando pongamos el plural acá, ¿no? Las tierras natales, o sea, pero es lo que vamos a encontrar si vamos al diccionario. Heimat. Heimatland, país natal, tierra natal, patria chica, terruño, país, bueno, etc. In die Heimat, aus der Heimat vertreiben. Bien, eine Spezialität. Bueno, debo haberlo encontrado en Pons o en otro, porque acá no aparece en Langenscheid, no aparece el plural. Weg es der Weg. Der Weg, la palabra en sí misma no me dice, entonces tengo que ir al diccionario. Weg, der Weg, y acá tengo el plural, die Wege. Die Wege, ¿no? No die Wege, que es otra cosa. Die Wohngemeinschaft.
Die Wege. También para una palabra súper filosófica, ¿no? Camino. Esta es conocida. Se es der See, el lago. Dicen el plural. Entonces, bueno, acá deberían tener a la vista por ahí quizá el cuadrito este de donde están los plurales para ver en qué categoría están entrando, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. Estamos acá. Como yo les decía, estos son los más comunes. Agregan N o si no una E, ¿no? La E acá. Esto es bien común. De vuelta. Wasser, ojo, no sigue la regla. Das Wasser. Y el plural es... ¿Cómo se? En el diccionario sale así. Weser, o sea, o queda igual, significa esto, o se dice así, die Weser. Wasser. Esto dice Wasser und Weser, es decir, que se usa las dos formas. Este es el genitivo, el que aparece al principio, punto y coma. Estamos acá, Weser, Weser. Se utiliza las dos maneras, o sea, sin la terminación, sin agregar nada, queda igual, que es como Zimmer. O si no, Weser, agregando la umlaut. O sea, estamos como acá, ¿no? En la primera. Weser. Meer es das Meer, ¿no? Sí. Das Meer. Y el plural es die Meere. Mere. Se agrega una E ahí. Gebirge es también das Gebirge. O sea, acá no sigue la regla de la E en el final, en la terminación de la palabra. Es neutro. Y el plural es exactamente igual. Die Gebirge. Queda igual. Höhle. Höhle. Vean ahí la O con umlaut. Sigue la regla die Höhle. La cueva, la caverna. Y el plural es die. Lo escribo con mayúscula los sustantivos. Die Höhlen. A ver. Höhle. Höhle. Perdón. Morgenröte, qué linda palabra, ¿no? Die Morgenröte. Sigue la regla, es la aurora. Y esta no tiene plural. Zone, esta aparecía cuando explicaba la distinción masculino, femenino, neutro, artículos definidos. Die Zone. Tiene la terminación en E. Y el plural es die Sonnen. Sonnen. Gestirn, astro. Si por ahí me pasé alguno, lo buscan. Hasta ahora salen todos los significados, pero por ahí dejo alguno. ¿Bien? No son tantos sustantivos, ¿no? En realidad, después vienen los adjetivos. Tengo una lista de adjetivos, también adverbios. Y algunas cositas más acá que agrego, ya la vamos a ir viendo. Bueno, acá die Sonnen. Gestirn es das Gestirn. El astro. Die Gestirne. Stirne. O sea, agrega la E, ¿no? Caso típico. Licht, das Licht. Yo ya lo sé de memoria, digamos, muchos, ¿no? Gestirn, porque algunos son palabras que se usan mucho, ¿no? Die Lichter. Lichter. Entonces me remito, ¿no? Al cuadrito este, estaría acá. Por eso, a ver, no sé si habrá sido clara la explicación. Acá vamos a la categoría 3 para pensar Lister un poco.
Esto que aparece entre paréntesis quiere decir, a veces se le agrega también no solo la terminación ER, Lister, Bilder, sino también el umlaut, pero no necesariamente es así, no necesariamente se le agrega umlaut, por eso está entre paréntesis, ¿no? O sea, Lister y a Bild, cuando tienen la vocal corta esa, no se les agrega, en cambio, acá sí tienen la A, bueno, ya veremos otra palabra que quizá aparece con otra vocal y entra en esta categoría, bueno, tiene las dos cosas. Que die Lichter, bien. Vamos con Uplands, der Uplands creo, ¿no? Der Uplands, no me acuerdo. A veces no me acuerdo, obviamente. Si la palabra no me lo dice. Y si tengo que usar un... Sí, es der. Bueno, uno desarrolla también un poco un instinto, ¿no? Se tira una taba por ahí y dice mal. Y los alemanes también a veces dicen mal. Imagínense saberse todas estas cosas donde no hay reglas. En castellano por ahí sí termina en A y generalmente va a ser femenino, ¿no? Pero también está el agua. Pero son pocas excepciones, entonces se aprende. En alemán es al revés. Der Abglanz. Y yo ya me tiro un lance que es die Abglänze. Abglänze, los reflejos, a ver. No tiene plural. Der Abglanz, singular, o sea, esto también, ¿no? Puede ser que en castellano tiene plural y en alemán no, es así. Bueno, seguimos con Morgen, der Morgen. Hay otra regla también que dice que todas estas, ¿cómo se dice? La mañana, tarde, noche, son masculinos. O sea, der Abend también, ¿no? Der Morgen, der Abend, der Nachmittag. Abend es la tarde-noche, como está acá, ¿no ven? Der Mittag es el mediodía, der Nachmittag es lo que después del mediodía, que algunos llamamos, no sé, la hora de la siesta, por ahí es el Nachmittag, ¿no? El Abend empieza esa tarde-noche, vendría a ser a partir de las 6 de la tarde, más o menos. Y después tienen Die Nacht, ojo, Die Nacht. Ahí sería la excepción. Pero los demás son masculinos. Y hay otras cosas más que yo no las puse porque por ahí, bueno, no quería ponerles demasiada información a los fines de lo que nosotros queremos trabajar. Está bien tener esto. Der Morgen, Abglanz, der Morgen, la mañana, Morgen, plural, igual creo que es, a ver, Morgen, sí, igual, está acá, genitivo. Vamos acá a la lista. Der Abend es la tarde-noche, como les decía. Guten Abend. Buenas noches. Guten Morgen. Buen día. No sé. Por ahí les decía a los chicos del taller, sí, van a saber traducir Nietzsche, pero no van a saber decir hola o chao. Tschüss. Hallo. Abend no tiene. Untergang. Bueno, esta es las típicas Untergänge, ¿no? Untergang. Sí. Der Untergang, plural, el ocaso. Bueno, esta es la palabra clave del pasaje que vamos a trabajar del Zaratustra. Voy a ver si en el próximo video ya lo pongo y podemos hacer quizá rápidamente el ejercicio ese de nuevo. Ya para ir al texto concreto, a ver, pum. Lo primero que hago, identifico los sustantivos. Yo trabajo así también cuando hago una traducción según la complicación del texto. Por ahí hay textos de filosofía, me tocó hacer un texto de filosofía hace poco de un autor de fenomenología donde realmente tenía que ser muy analítico, trabajar así de una manera muy minuciosa, viendo cada uno de los elementos del texto, porque no se podía poner directamente la oración y empezar a traducir como uno hace por ahí, no sé, con otros idiomas, el francés, el inglés se prestan para eso, pero el alemán no, el alemán es más como el griego, en ese sentido hay que identificar las piezas y después armar el rompecabezas al final.
Y ya van a ir viendo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo. Entonces, Untergang, el término fundamental del Untergang, y de ahí... este es interesante, término muy interesante también para pensar en la gramática, porque viene de gehen, ¿no? Untergang, tenemos también el verbo untergehen, el verbo untergehen, o sea, el descenso, el ocaso de Zaratustra. Y es interesante porque, claro, el ocaso, el sentido de ocaso es el hundirse en su ocaso, que es también un concepto que aparece en la obra de Nietzsche. Y esto, a ver, no tiene. ¿Cómo es el ocaso de Occidente, ¿no? El concepto este de. ¿Cómo se llamaba el autor? Por ahí me olvido. Ay, re famoso. Bueno, ya me va a venir. Seguro que ustedes lo saben. Yo por ahí estoy un poco en hacer, me olvido algunas cosas, ¿no? Pero el del ocaso de Occidente. O sea, lo que quiero decir es la idea de un hundimiento y de un fracaso y de un descenso. Y acá en el texto de Zaratustra, el Untergang, el ocaso de Zaratustra, es el momento del acmé, digamos, ¿no? El cenit. Llega a un punto donde tiene que bajar y hace estas metáforas comparándose con el sol, la abeja, ¿no? Ya está harto de su sabiduría y tiene la necesidad de repartir y regalar este exceso y esta demasía. Y ahí empieza el ocaso de Zaratustra. Es decir, hay como una inversión, ¿no? La idea esta del el descenso es en realidad un ascenso. Bueno, Untergang es Untergang, Untergänge. Está la película Der Untergang, es la caída, la película esta de los últimos días de Hitler en el búnker, y es eso, o sea, el fracaso del nacionalsocialismo, del proyecto ese. Untergang. Bueno, obviamente, lo aclaro, pero es obvio que hay que saber esto porque si aparece el plural en el texto y uno no sabe que es un plural y va al diccionario y hace esto que hice yo recién, si rebobinan un poquito puse Untergänge, fue un fallido, ¿no? Untergänge, no sale la palabra, entonces hay que saber el singular para poder buscar. Ocaso, hundimiento, etc. Untergänge, plural. Die Untergänge. Yo no sé si en castellano existe, ¿no? En el sentido este del ocaso, del sol. Em, los ocasos, ¿sí? O sea, pueden ser los reiterados ocasos, no sé. Tife. Die Tiefe. La profundidad. Die, Tiefe. Tiefe, Tiefen. Esto también, los que terminan en E y son femenino, son palabras en femenino. A ver, me juego que es la regla así, se les agrega N. Estarían acá. Studenten, o sea, por eso puse acá entre paréntesis, pero me parece que cuando terminan en E, o sea, studieren, no tiene sentido studirenden. Sorgen, ¿no? No me acuerdo cuál otra habíamos visto, pero esas, o sea, de este tipo, las femeninas que se le agrega N y después, así como, si son, mea, mere, no sé, se les agrega E. Al final, esas son las que más aparecen, son el caso típico en alemán. Unterwelt. Otra palabra muy linda, ¿no? Unterwelt. Porque no es como el revés del topos uranos, ¿no? Platónico. Para mí hay una referencia en el Zaratustra, pero bueno, eso se los dejo a ustedes, ¿no? Para que lo piensen. En esta idea de la inversión también de Platón y qué sé yo. Yo no soy experto en Nietzsche ni nada. Pero me gusta cómo escribe, ya les había dicho.
sí, lo que quería mencionar sobre Unterwelt es, por ahí a mí me gusta también trabajar con traducciones de esas medio que tienen pinta de baratas, no y malas, que aparecen por ahí porque, digamos, hacer el contraste. Me gusta eso, paráfrasis y contraste con el texto en alemán. O sea, cuando uno tiene el original, ve claramente qué pasa con una mala traducción. Y no sé, como acá, que no sé qué vi con Unterwelt. Yo puse inframundo porque me parece que es un poco, traduce compósita con una preposición que es unter y un sustantivo que es Welt, mundo, ¿no? Entonces me parece que lo traducía bien. Pero vi cosas así, no sé si llegué a ver el infierno, pero no sé, lo quieren hacer poético donde no es poético y queda, no solo está mal, sino que queda feo, ¿no? Queda de mal gusto. Hay traducciones de mal gusto donde, no sé, de Marx también, ¿no? De textos que por ahí el autor está diciendo en el prólogo, no sé, esto está escrito para el proletariado, esto está escrito, no sé, la fundamentación de la metafísica y las costumbres. También uno la lee y, perdón, pero a veces en un español tan rebuscado y la oración en alemán es más sencilla y más llana y no entiendo para qué complicar, ¿no? Para qué traducir ya es difícil y encima ensalzarlo al texto innecesariamente. Bien, Unterwelt, Welt es die Welt, sépanlo de memoria. Die Unterwelt, mundo, concepto también súper importante en filosofía en general y en Heidegger también. Digo Heidegger, yo estudié Heidegger mucho tiempo, ahora no me lo banco. Welt, Welte, ¿no? Y pongo solamente la palabra al final, Welte, porque se pueden armar otras compósitas, otros conceptos compuestos con Welt. No se me ocurre ninguno ahora, pero seguramente hay, ¿no? Überwelt, no. Unterwelt, no sé. Welt, a ver, no sé, Welten. Welt, Welten, perdón. Die Welten. Die Weißen, acá lo puse en plural. Ya. ¿Por qué? Si hay que poner el artículo. Habíamos dicho, el plural en nominativo es el mismo para der, die, das, die Weißen. Y por esto es que yo señalaba, a ver, cuando dicen die es femenino, die también es el plural, o sea, de estas ambigüedades que se dan en el alemán, hay que ser capaz de distinguirlas bien y tener algunas cosas en claro, porque si no, después está bien cuando uno así, en general, pero después cuando hay que ir a los textos y traducir, hay que ser muy sutil y muy estar atento, ¿no? Porque puede haber un error y ya cambiar todo el sentido y uno no se puede permitir esos errores. Los sabios, entonces, acá el ejercicio me parece que era ir deduciendo, bueno, a ver cómo es la forma del singular, si termina así en Weisen, entonces puede ser no sabemos todavía si es der Weiss, die Weiss, das Weiss, y si es der Weisse, die Weissen, das Weisse, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, vamos de nuevo al cuadrito de las categorías, como que estamos acá, en el 4, ¿no? Entonces podemos pensar que es el sabio y conseguimos, la intuición nos lleva directamente por el castellano al masculino, ¿no? Der Weiss. Entonces podemos decir, o es der Weiss y se le agregó en, o es der Weisse y se le agregó la n solamente. Entonces ahí, digamos, ya sabemos que ahí está, nos lo va a tirar, este diccionario te lo tira rápido. Ojo, con palabras, ¿cómo se llaman esto? Los homónimos. Weise, manera, femenino, die Weise. Y Weise, en el segundo sentido, puede ser masculino, femenino, y este es el que estamos buscando, sabio. Die Weisen aus dem Morgenland, los Reyes Magos, qué linda la forma de decirlo, ¿no? Los sabios de la tierra del mañana. Los Reyes Magos, no lo sabía eso.
Der Stein der Weisen, la piedra filosofal, la piedra de los sabios, dice acá. Entonces, esto se van a encontrar mucho más, ¿no? Manera, una palabra más de uso cotidiano. Sabio. Der Weis, die Weise. Y este es el plural acá, Weisen, como lo habíamos visto. Es lo que nos indica, pongamos die Weise. Die Weise, la sabia. O pongamos los dos, ¿por qué? Porque der die Weise. O sea, termina en está claro ahí, no tan claro acá, pero va. Mensch, lo que les decía antes, no es lo mismo. Man es el varón. Der Mensch, man con doble N. Der Mensch es el humano. Y el plural es dimension. Tief, a ver. Tief. Ah, me confundí acá. Tief. Está en plural, claro. Die Tiefe. El singular, pongamos acá. Singular es das Tief. Ahí lo busqué recién. Das Tief, die Tiefe está en plural. Perdón, no soy infalible en el alemán. Tief, ¿qué quería ver? También acá poner plural. Acá también armen, los pobres. Entonces va a ser die Armen. Des Mensch. Die Armen. No me acuerdo cómo era. Das Armen. Porque este es un adjetivo. Viene del adjetivo pobre, ¿no? Arm y ojo, que arm también es brazo. ¿Dónde está? No, claro, el adjetivo es arm, el sustantivo es arme. Y no es armé, ¿no? Que es ejército. Armé, ¿bien? Arme, masculino, femenino, die Armen, pobres, los pobres. Significa el pobre, entonces der die Arme. Die Arme. Reichtum, lo habíamos visto creo en el texto de, ¿cómo se llama? De Nietzsche. No, de Marx. Der Reichtum. Este es die Reichtümer. Reichtümer. Entonces estaríamos acá, me parece. No, acá. Como en el 3. Reichtum le agrega y lleva la umlaut ahí a ver, por las dudas. Reichtum. Reichtümer. Riqueza, fortuna. Riqueza. Das Auge. Das Auge. Die Augen. Los ojos. El plural. Der Neid, sí. Der Neid. La envidia. Este no tiene. No tiene plural. Glück. Con umlaut. Das Glück. Glück tampoco tiene plural. Suerte, felicidad, fortuna, etc. Geist. Der Geist. Fenomenologie des Geistes. La fenomenología del espíritu. Die Geister. Die Geister. Los espíritus. ¿Dónde estamos? Acá. Como Bilder, Geister. Se le agrega ER, pero no lleva esto. Por eso estaba entre paréntesis, ya les dije. Einsamkeit.
búsquenlo en el diccionario. También filosófica, bien filosófica. No tiene plural. Herz, ya lo habíamos visto, ¿no? Das Herz, el corazón. Corazón. Yo diría que es die Herze, ¿no? Herzen. Herzen. Weisheit, palabra terminada en heit, immer. Immer significa siempre. Immer feminin. La palabra, bueno, importantísima para la filosofía, ¿no? Porque es Sofía. Sabiduría. Die Weisheit tampoco tiene plural. Adler. Der Adler. Der Adler es die Adler. Las águilas. Schlange es die Schlange. Die Schlangen, plural. Schlangen. Las serpientes. Die Biene. La abeja. Die Bienen. Der Honig. Die Honige. Las mieles. Wohne. Bueno, esa palabra aparece en el texto de Zaratustra. Si van a las... si van al diccionario, si van a las traducciones, van a ver un montón de cosas más raras que ponen ahí. Es bastante... La metáfora es un poco rara, es una metáfora con eso, ¿no? Creo que es la parte donde dice que bendice el vaso que quiere derramarse y que el agua fluya dorada de él y lleve a todas partes el reflejo de tus delicias. Creo que dice, ¿no? Sí, der Abglanz deiner Wohne. El reflejo de tus delicias. O de tu delicia. Yo digo porque es la primera que aparece. Y esto es como una técnica que yo la había aprendido de las clases de griego cuando yo estudiaba griego en Buenos Aires. Y por ahí, digamos, teníamos una oración que traducíamos sin el contexto. Y por ahí no queda, cuando uno buscaba la palabra, o nos faltaba una palabra y uno la buscaba en el diccionario, resulta que en la oración no encajaba bien. Entonces era como, bueno, una hora buscando. Encima los diccionarios de griego es como que tienen un montón, son, no sé, según cuál uno utilice, y en ese momento no había, ahora hay una versión virtual del Lidl Scott, pero en ese momento no, o sí, no me acuerdo, yo no lo usaba, pero tenía que ir viendo, ¿no? Uno por uno, y después ya era como el vocabulario homérico, nunca sabía qué hacer ahí, era como, para mí era muy frustrante. Y la indicación, que por ahí se las tiro porque les sirve para cuando trabajemos a futuro, era tomar el primero, y después en el contexto ir viendo. Ya, cuando se nos dé el contexto, ir viendo. Por eso yo puse delicia acá. Pero con el reflejo de tu delicia, sí, como que brote. Sí, es esa idea un poco, ¿no? Porque es como el elixir, o ¿no? La bebida esta, claro, es como la ambrosía, ¿no? Es como, me parece que va por ese lado, la comparación con la ambrosía, como el néctar de los dioses. Porque está haciendo esto con la metáfora, la honig, ¿no? La miel, el sol, en fin. Sí, creo que Delicia, no me acuerdo cuál es otro, porque ya me voy a fijar en una de estas traducciones piratas que yo les digo, el reflejo de tu deleite, o sea, eso es como el reflejo de tu placer, el reflejo de tu... No va. El reflejo de tu alegría, queda espantoso, ¿no? Parece que no va por ese lado. Bueno, y lo que queríamos hacer entonces era encontrar el plural, die wohnen. Die wohnen. Wohnen. Überfluss, abundancia. Überfluss, linda palabra, masculino, ¿no? Der Überfluss. Esta está buena. Fíjense, acá aparece la SZ, ¿no? Que les decía.
¿m? En mi computadora lo escribo así como la colita esta que va para abajo de la beta, es cortita, pero yo la hago un poquito más larga, ¿no? Para abajo. Überfluss. Ahora, busquemos Überfluss en el diccionario. Por esto les decía, el texto de Nietzsche en Zaratustra usa un alemán antiguo ya, ¿no? Porque, fíjense acá aparece Überfluss con doppel S. O sea, doble S, ¿no? Se escribe distinto ahora. Y esto es el diccionario Langenscheidt, nos da el Hochdeutsch, o sea, el alto alemán, el alemán estándar, abundancia. Y no tenemos plural acá. La sobreabundancia, la exuberancia, el derroche, plétora, etc. Opulencia, bla, bla, bla. ¿Qué puse yo? Abundancia, exuberancia. Bueno, obviamente yo ya lo conozco el texto de Zaratustra, ¿no? Y la idea es, yo ahora les doy este vocabulario, ustedes tienen que aprender el significado y el artículo en el nominativo, ¿no? Der Honig, die Wohnen, pensarlos también, ver dónde se dan las reglas, dónde se cumplen, dónde no, pero saberlo fundamentalmente, porque esto es algo que yo aprendí también en griego, en los últimos años que hice griego. Nosotros teníamos una formación acá en Argentina que era mucho más de la gramática y no tanto de estudiar de memoria vocabulario. Y a mí me parece que está muy bien, pero después cuando yo me fui a Alemania les daban el vocabulario porque tenían que rendir un examen muy difícil al final que se llama Grecum. Y los chicos, bueno, obviamente van a lo pragmático y sabían muy bien el vocabulario, los sustantivos, adjetivos que significaban. Entonces cuando confrontaban con el texto, por ahí no tenían un dominio total de la gramática, pero al conocer ya las palabras era como por intuición iban sacando el texto. Y esto me parece que para todos los videos que vienen, saber el vocabulario este es fundamental para poder seguir, si no van a estar muy perdidos. Bien. Fíjense esta lista, no sé cuántas palabras son, pero me parece que son 40 sustantivos, menos capaz. No es nada, esto, un vocabulario de una lección 1 de alemán del curso regular. Imagínense entre bebidas, comida, condimentos, qué sé yo, verbos, tienen que aprender 100 palabras y las tienen que saber de memoria, y después tienen que ir y rendir el examen y les van a tomar si es der, die, das, en palabras que no saben, como café, Milch, té, etc. Überfluss no tenía entonces. Bien, Becher. Der Becher. Acá sí se cumple, termina en er, masculino. Y Becher es igual die Becher. Die Becher. No cambia. De la primera categoría de término. Como Zimmer era. Fíjense, ya aparecen otras cosas también, ¿no? Hay muchos de estos que terminan en ER, quedan igual. Uno ya va deduciendo ese tipo de reglas generales. Necedad, Torheit. Esta también es plurívoca, ¿no? Torheit, torpeza, tontería, necedad, estupidez. Estupidez e insensatez em, en el griego, en el texto de Zaratustra va por ese lado, ¿no? Dice, bueno, yo quiero repartir y regalar hasta que los pobres se alegren de su riqueza. Me hace acordar a Carrió. Estamos en septiembre de 2019. Los sabios se alegren de su estupidez, se regocijen con se ríen, no sé cuál, se ríen de su estupidez, por ahí, algo así dice Nietzsche. Necedad, se escribe así mal. Necedad. Torheit, necedad, ¿cómo en el plural? Die Torheiten. Tonterías, estupidez. Die Torheiten, sus necedades, sí. Die Torheiten. Bien, ahí dejo entonces, después en otro momento voy a ver un poquito más los adjetivos, cuando primero quiero ver algunas cuestiones de gramática de los verbos, me parece que sigue, artículos, en fin. Y después vamos a entrar ya en adjetivos. Fíjense, la lista de adjetivos son
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que hay que estudiar nada, ¿no? Con los significados acá ya al lado. Hay dos acá que no los puse para que los busquen en el diccionario. A partir de esto vamos a ir explicando la teoría que hay para identificar adjetivos y entender cómo se arman, entender después también cómo se declinan los adjetivos, ya entrando un poquito más en la gramática de los casos del alemán. Y después pongo adverbios acá. Bien, dejo el video porque se hace largo y creo que había dicho que iba a ser breve. Y nos vemos ya en la clase. Creo que la próxima clase ya sí le pongo clase 3 para enganchar con los contenidos como se fueron dando en el taller presencial de alemán. Un saludo.